¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos todos? Bueno, lo prometido es deuda, así que hoy seguimos con los datos relacionados con la producción y el consumo del gas. Como es costumbre en el canal, vamos primero a definir lo que es el gas natural o para abreviar el gas. Al igual que el petróleo, el gas es una mezcla de hidrocarburos en formato gaseoso. Principalmente contiene metano, alcanos, llamados también hidrocarburos saturados, CO2, nitrógeno, ácido sulfídrico y helio. También se origina por procesos de presión y temperatura sobre plantas en descomposición y materia animal enterrada en la superficie a lo largo de millones de años. El gas se puede extraer o bien de pozos independientes o en pozos de carbón o petróleo como gas asociado a estos procesos de extracción. Como nota curiosa, antiguamente el gas de los pozos de petróleo se quemaba, básicamente se desperdiciaba. Un punto a tener en cuenta es que no voy a hablar en este episodio del biogás, que se obtiene de aguas residuales, vertederos, indigestiones, etc. Solo vamos a hablar de gas natural. ¿Cómo tenemos el gas? Bueno, como en el caso del petróleo, podemos extraerlo de forma independiente, es decir, yacimientos con bolsa de gas, o bien como un subproducto de la extracción de petróleo o carbón. Además, es posible obtenerlo a partir de pizarras o esquistos, el shale gas a través del fracking o fractura, y también sacándolo de arenas de baja permeabilidad, también con fracking. En cuanto al transporte, el gas nos llega como el petróleo, o bien por gasoducto o por barco. En el mundo hay unos 700 metaneros que debido a la situación en el momento de la preparación de este vídeo, pues también se han convertido en un recurso escaso. ¿Qué usos tiene el gas natural? Bueno, para infinidad de cosas. Sin ánimo de ser exhaustivo, tenemos los siguientes. Combustible para la industria de vehículos, es decir, en hornos de gas para la industria cerámica, por ejemplo, o coches movidos por gas en vez de gasolina, para uso doméstico, para la calefacción, agua caliente, cocina, como materia prima para la industria, para obtener amoníaco, metanos, propileno, base para los fertilizantes, muy importante aquí, y la generación de electricidad, fundamental. Producción mundial. Como podemos ver, la producción de gas ha aumentado desde 2010, pasando de 3,15 billones españoles de metros cúbicos de gas a un pico en 2019 con casi 4 billones y a una bajada en el 2020 a 3,85 billones. Esta bajada era esperada debido a la situación de COVID que vivimos en su momento. En cuanto a los mayores productores, hemos puesto estos 10, que como vemos son los ya conocidos Estados Unidos de América con 0,9, Rusia con 0,64, Irán con 0,25, China con 0,19, etc. Si os fijáis, aparece un país europeo, que es Noruega, con 0,1 billones, y un viejo conocido de España, que es Argelia, con 0,8 billones. Como ya sabréis, y debido a la guerra, en el 2022 el gas y el petróleo ruso han salido de la ecuación. Bueno, digamos que tengo curiosidad por actualizar los datos, añadiendo hasta el 2022. Ya os avanzo que cuando acabe la serie realizaré una actualización general si están los datos disponibles. En cuanto al consumo, tenemos esta gráfica, que va pareja a la producción, en donde llegamos a un pico en el 2019 con 3,9 billones de metros cúbicos y baja ligeramente a 3,8 en el 2020, lo que equivale a una bajada del 2% aproximadamente. Poniendo juntas tanto producción como consumo, vemos cómo se refleja un aumento de consumo global, en este caso desde 1995, y justo en el último año, el 2020, cae debido a la crisis del COVID. También vemos cómo los consumos en todas las zonas van subiendo en mayor o menor medida como era de esperar. Si vemos los mayores consumos per cápita, observamos cómo están nuestros ya conocidos por todos Estados Unidos de América y Canadá, que van siempre a la cabeza, Rusia por supuesto, Arabia Saudí e Irán. A modo de ejemplo ilustrativo, en los Estados Unidos casi la mitad de los hogares tienen la calefacción por gas, ya que es más eficaz que la eléctrica para calentar las casas, sobre todo en entornos muy fríos. Reservas. Si hablamos de reservas, pasa algo parecido a lo que sucede con el petróleo. Las reservas conocidas en el año 2000 son de 138 billones de metros cúbicos, que pasan a ser de 198 billones en el año 2020, estando algo más repartidas entre Oriente Medio y lo que constituía la antigua Unión Soviética. En cuanto a la distribución del uso que se le da al gas,
tenemos que en 2021 el principal es la generación de energía con un 46%, para uso doméstico tenemos un 25%, industria nos da un 24% y finalmente transporte con un 4%. Aquí me gustaría comentar que he visto gráficas con diferentes clasificaciones y porcentajes, pero esta la he sacado del informe de la Agencia Internacional de la Energía de 2022 y sinceramente me parece bastante más fiable y con una clasificación más clara y limpia. Como hicimos en el caso del petróleo, vamos a calcular unos números sobre lo que significa el consumo de gas. Si recordáis del primer vídeo, el gas supone el 24,2% de la energía mundial consumida. Supongamos que pudiéramos sustituir el gas por electricidad en el caso de la generación de energía, es decir, quemar gas para generar electricidad, que pudiéramos sustituir todo el consumo doméstico, calefacción, hornos, cocinas, agua caliente, y que lo usado en transporte también lo pasáramos a eléctrico. Todo esto es mucho suponer, pero es por hacer las cuentas. Voy a dejar el consumo en industria, puesto que, aunque seguro que hay áreas en las que se podría dejar de usar gas como materia prima, por ejemplo en la obtención de hidrógeno, tendríamos que hilar muy fino por cada tipo de industria. Parafraseando a Peter Zeihan, tendríamos por delante una inversión de $1 billón en tecnología de materiales. Si sumamos todas las áreas con la posibilidad a priori de electrificarse, tendríamos un 75% de consumo, una cifra nada despreciable. Como tenemos que el gas supone el 24% del consumo mundial, esto significa que podríamos electrificar un 18% adicional de consumo mundial de energía. Por recordar, la energía eléctrica obtenida por nucleares renovables supone, recuerda que es una media, la foto por país cambia, pues supone un 15,8%. Otra vez, con el caso del petróleo, tendríamos que más que duplicar esta producción de energía para poder sustituir el consumo de gas en teoría electrificable. Si sumamos la contribución del petróleo y el gas, tendríamos 18,4% más 18%, lo que nos da un 36,4%, que comparado con el 15,8% significa que habría que añadir una cantidad adicional de más del doble de lo generado en la actualidad en la producción de electricidad. Y además, hay que ir rápido. En el momento en que estoy preparando este vídeo, la Unión Europea ha prohibido la venta de coches de combustión, excepto los de mucho lujo o de producciones pequeñas. Por supuesto, faltaría más todavía de clases, para el 2035. Ya os avanzo que lo veo muy complicado, cuando menos. Y ojo, porque aumentar la producción eléctrica es complejo, pero también cambiar el consumo. Imaginaros cambiar en un país como España todas las calderas de gas, los fogones, los hornos, los coches que funcionan con gas, que no son muchos en comparación, pero existen. No estamos hablando de algo trivial ni por asomo. Bueno, por hoy es suficiente, espero que os haya gustado, que os haya dado cosas que pensar, y el próximo episodio será sobre el carbón. Nos vemos, chicos. Chao, chao, un abrazo a todos.